En este video veremos cómo se determina el centro de gravedad o baricentro de una sección plana simple. Bien. Llamamos centro de gravedad, o también lo podemos definir como el baricentro de un cuerpo cualquiera, al punto de aplicación de la resultante de los pesos de todas las partículas componentes del cuerpo. La resultante es el vector peso total del cuerpo. Bien, ¿cómo vamos a proceder para determinar, en el caso no de un cuerpo, sino de una figura plana? Y vamos a empezar por las figuras planas simples, y después vamos a pasar a figuras planas compuestas, constituidas por dos o tres o más figuras simples. Llamamos figura simple, por ejemplo, el cuadrado, un cuadrado que tiene de lado de arista A. Decimos que el centro de gravedad de ese cuadrado se encuentra trazando las diagonales. Trazando las diagonales vemos que donde se interceptan esas diagonales tenemos el punto que llamamos G, de gravedad, de centro de gravedad. ¿Dónde se encuentra ese punto? En la mitad de cada uno de esos lados que son iguales, o sea, en A sobre 2. Entonces, muy fácilmente determinamos el centro de gravedad de un cuadrado. Lo mismo con un rectángulo. Trazamos las diagonales. En este caso, sabemos que el rectángulo tiene una base B y una altura H. Bueno, el centro de gravedad va a estar en la mitad de la base y en la mitad de la altura. ¿Sí? Ese punto G se va a encontrar en esa intercepción, que vamos a suponer que tiene una altura de 10 centímetros. Bueno, el punto G va a estar a 5 centímetros de la base, y si tiene 5 centímetros de ancho, de B, va a estar el centro de gravedad a 2 centímetros de cada uno de esos lados. Bien. Eso nos determina que por el centro de gravedad van a pasar dos ejes, un eje X y un eje Y, que esos ejes vamos a llamarlos ejes baricéntricos. ¿Qué es un eje baricéntrico? Es un eje que pasa por el centro de gravedad de la figura. ¿Sí? Podemos tener infinitos ejes paralelos al X y infinitos ejes paralelos al Y, pero va a haber dos únicos, un X y un Y, que van a pasar por el punto G, por el punto centro de gravedad. También podemos tener un triángulo. ¿Cómo tenemos el centro de gravedad de un triángulo? Trazando lo que llamamos mediana. ¿Qué es una mediana? Es la intercepción entre el vértice y el punto medio del lado opuesto a ese vértice. Voy a unir, como se ve en la figura, el punto medio de cada uno de estos lados con el vértice opuesto. Y me va a dar un punto G, que en este caso no está ubicado en la mitad del alto ni en la mitad del ancho, sino que está a 1/3 de la altura y a 1/3 de la base. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos definir la otra dimensión, esta dimensión así sería 2/3 de la base. Y esta dimensión así, esta distancia, sería 2/3 de la altura. O sea que está 1/3 y 2/3. Bien. En el círculo, el centro de gravedad coincide con el eje de simetría. ¿Sí? Bien, y para cualquier eje, trazando los ejes X y perpendicular entre sí, que pasen por el centro de gravedad, tenemos el centro de estas cuatro figuras simples. O sea que nosotros, como figura simple, vamos a dar estas cuatro. ¿Sí? Podríamos dar un trapecio y otros, pero es mucho más complejo, lo vamos a reducir a esto, y si tenemos un trapecio, lo que vamos a hacer es dividirlo en rectángulo, en cuadrado, en triángulos, y proceder como vamos a ver a continuación. Bien, vamos a determinar el baricentro de una figura plana. ¿Sí? Por ejemplo, de esta figura, que está constituida de un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza? Bien, lo que vamos a suponer lo que primero tenemos que hacer es establecer el sistema de referencia.
¿sí? Establecer cuál es nuestro sistema de referencia. En este caso, vamos a establecer un eje X y un eje Y, que podría haber estado ahí, o podrían haber estado también, por ejemplo, coincidiendo con esta arista y coincidiendo con esta otra arista. ¿Sí? Bien. Definimos esos ejes tratando siempre de que la figura quede en el primer cuadrante. ¿Sí? Recordemos que los ejes coordenados dividen al plano en 4 cuadrantes. ¿Sí? En el primer cuadrante, X, Y es positivo, en el segundo, X es negativo, Y es positivo, en el tercero son X e Y negativos, y en el cuarto, X es positivo y Y es negativo. ¿Qué me conviene a mí siempre para resolver? Si bien yo puedo establecer el sistema de referencia donde yo quiera, siempre es conveniente que el eje X y el eje Y queden de manera que toda la figura quede en el primer cuadrante. Porque eso me determina que todas las abscisas y ordenadas de los puntos de los centros de gravedad van a ser positivos. Y al no haber ningún signo menos, me va a resultar más fácil la resolución. Entonces, siempre recomendamos que nuestra figura, como en este caso, quede en el primer cuadrante. Y aquí lo que vamos a hacer para determinar el centro de gravedad, que ustedes ahí ven que tenemos la figura 1 dividida, trazada las diagonales, y marcamos el G1, G2 y G3, que hemos realizado. Hemos dibujado, representado unas fuerzas ficticias, que serían H1 y B1, que representarían, en el caso de que fuera un cuerpo, el peso del cuerpo. En el caso de este caso, que es una figura plana, sin peso, esa fuerza representaría la superficie que tiene ese rectángulo. Entonces, suponemos que tenemos una fuerza horizontal H1, una H2 y una H3. ¿Sí? Y lo componemos como si fuera un sistema de 3 fuerzas paralelas. El centro de gravedad va a pasar por donde pasaría la resultante de esas 3 fuerzas. Si yo sumo esas 3 fuerzas ficticias, H1, H2 y H3, me daría la resultante de la misma. Por donde pasa la resultante sería por el punto centro de gravedad. Bien, ¿cómo voy a proceder? Aplicando el teorema de Varignon. Recordemos qué es lo que decía el teorema de Varignon. El teorema de Varignon decía que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas con respecto a un punto cualquiera del plano era igual a la suma de los momentos de las componentes de ese sistema con respecto al mismo punto. Si yo, por ejemplo, tomara como punto de referencia el origen de coordenadas, si yo hago el momento de H1, el momento de H2 y el momento de H3 con respecto al origen de coordenadas, esa suma de momentos va a ser igual al momento de la resultante, la suma de esas 3, por la distancia del momento de la resultante. Y de ahí, en esa ecuación, mi única incógnita es la distancia que pasa la resultante medidas desde el punto O. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los brazos de palanca de esos momentos, que son, en este caso son H1, H2 y H3. Bien. Y lo mismo haríamos para el otro eje con B1, B2 y B3, donde los brazos de palanca de esos momentos son X1, X2 y X3. Bien, para que esto se pueda entender mejor, decimos nosotros que cuando trazamos las diagonales del rectángulo, nos queda determinado un punto que es el G1, que sería el centro de gravedad de la figura 1. Bien, ese punto G1 tiene una abscisa y una ordenada. Llamamos ordenada a lo que sería medido vertical, al Y, y llamamos abscisa a lo que sería X, ¿sí? Lo horizontal. ¿Cuánto sería ese valor? Bueno, el X1 sería este,
la distancia de G1 al eje Y, y el I1 es la distancia de G1 al eje X o al punto O, más precisamente. Bien, por lo tanto, si aplicamos el teorema de Varignon, nos quedan las siguientes expresiones, donde nosotros, en lugar de llamar B1 y H1 a esas fuerzas ficticias, les vamos a llamar S1, que es la superficie de la figura. Sabemos que en un rectángulo la superficie es base por altura, que en un triángulo es base por altura sobre 2, que en un cuadrado es lado al cuadrado, y que en una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, con esa información vamos a determinar la superficie, y observando con las acotaciones que tiene el dibujo, como vamos a ver a continuación en algunos ejemplos, vamos a sacar x1, x2, x3, y1, y2, y 3, y eso nos va a determinar, ¿qué cosa? La abscisa y ordenada del punto G de las tres figuras, del centro de gravedad de las tres figuras. Bien, veamos algunos ejemplos. Tenemos la siguiente figura. Esta figura tiene una particularidad. Tiene un eje de simetría. Es simétrica con respecto al eje Y. ¿Sí? Decimos que si yo corto esa figura y la hago en papel, ¿sí?, y la pliego, coincide la parte derecha con la parte izquierda. O sea que el centro de gravedad estaría en la mitad de los 4 centímetros. ¿Sí? Bien, no haría falta que lo calculemos porque tiene ese eje de simetría. Lo que no sé es cuánto es el IG, a qué altura está el centro de gravedad. Es como si miro una persona de frente. Sé dónde está el centro de gravedad porque tiene un eje de simetría, pero no sé si está en el cinturón, más arriba, más abajo. Sé que tiene un eje de simetría y sobre ese eje estará el centro de gravedad. Muy bien, vamos a empezar a resolver este problema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Establecer el sistema de referencia. ¿Qué sería establecer el sistema de referencia? Dibujar el eje XY. Recordamos que dijimos que lo íbamos a hacer que quedara en el primer cuadrante. ¿Sí? Bueno, antes de eso tenemos que dividir en figuras simples. ¿Sí? Dividimos en dos figuras simples, dos rectángulos, 1 y 2, y establecemos en nuestro sistema de referencia. Se podría uno preguntar si el eje X podría estar aquí abajo, a 5 centímetros más abajo. Puede estar ahí abajo. ¿Me va a convenir hacer eso? No, porque les voy a tener que estar sumando siempre 5 centímetros. Me conviene hacerlo coincidir con la base. Pero podría ponerlo más abajo, incluso el eje X, podría ponerlo aquí arriba. Dijimos que no era conveniente porque nos van a dar distancias negativas porque estoy en el cuarto cuadrante o en el segundo. Por eso lo hacemos de esta manera. Una vez que tenemos dividida la sección en figuras planas conocidas y que tenemos nuestros sistemas de referencia, representamos los centros de gravedad de cada una de esas figuras. ¿Cómo lo hacemos? Trazando las diagonales. En este caso son rectángulos, trazando las diagonales. Si fueran triángulos, trazaríamos las medianas. Bien, y representamos el punto G1, que es esa intercepción, y dibujamos los ejes X1, Y1 e Y2 y X2 de cada una de las figuras. ¿Sí? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es determinar esas distancias para poder hacer el momento. ¿Sí? Lo que nosotros definimos como X1, X2, Y1 y 2. Que serían esto. ¿Qué sería X1? La distancia de G1 al eje Y. ¿Qué sería X2? La distancia de G2 al X2. Si ustedes se fijan, en este caso, vemos que esas dos distancias son iguales, por lo tanto el centro de gravedad va a ser igual a esas dos distancias, por esto que dijimos que era simétrico. Bien, también vamos a tener I1 y I2. Bien, lo que hacemos ahora es determinar la superficie de cada figura y en función de las cotas, no midiendo con una regla en el dibujo que tenemos, sino, porque puede no estar en escala, sino en función de las medidas de las cotas que tiene el dibujo, lo que vamos a hacer es calcular
la abscisa y la ordenada de los puntos G1 y G2. Bien. Vemos que el rectángulo 1 tiene una base de 2 y una altura de 3 centímetros. Por lo tanto, tiene una superficie de 6 centímetros cuadrados. En cambio, la figura 2 tiene 3 y 4 centímetros, tiene 12 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bien, 6 y 12 centímetros. Y sabemos que vamos a utilizar esta expresión, ¿sí? Que es la que habíamos visto anteriormente. La pregunta podríamos hacernos, ¿siempre es esta expresión? Siempre. Si hay 3 figuras, en el numerador sumaré ese 3 por I3, en el denominador sumaré ese 3. Si en lugar de haber 2 figuras, como en este caso, hay 2 figuras y un agujerito, un agujero circular, lo que voy a hacer es en el numerador y denominador restar ese 3 por I3 y restar en el denominador ese 3. De la misma manera, sumo todas las partes y resto los huecos. Muy bien, ¿cuánto va a valer X1? Bueno, X1, si yo tengo que tener cuidado, porque uno puede pensar que X1 es 1 centímetro. ¿Por qué? Porque es la mitad de los 2 centímetros que tiene acá. Pero X1 no es 1 centímetro, porque lo tengo que medir hasta el eje Y. Entonces, hasta el eje Y tiene 2 centímetros. Y 1, que sería esta distancia, tampoco es 1,5 centímetros, que es lo que hay de aquí hasta acá, sino que es 1,5 más 3. Y eso me da 4,5 centímetros. Bien, dicho esto, pues procedemos. Bueno, X1 y X2 habíamos dicho que eran 2 centímetros, procedemos a reemplazar en nuestra ecuación. Y vemos que en nuestra ecuación obtenemos que el valor de IG es igual a 2,5 centímetros. Lo vamos a tratar de representar, si el dibujo está hecho en escala, lo representamos en escala, y vemos que la altura IG sería 2,5 centímetros, que está ahí representado. Y me queda el eje XG, que sería el eje baricéntrico de las dos figuras. Y cuidado con esto, porque X1 es el eje X baricéntrico de la figura 1. X2 es el eje baricéntrico de la figura 2. Pero el eje baricéntrico de toda la figura, de las dos figuras, de la figura compuesta, es XG. Y también vamos a representar IG, que ya sabíamos de antemano que era igual a 2 centímetros y que pasa por los dos centros de gravedad. Bien, y escribimos que dibujamos G, que sería la intersección de estos dos ejes, y decimos que el punto G tiene 2 centímetros de abscisa y 2,5 centímetros de ordenada. Bien, de esta manera hemos determinado el centro de gravedad de esta figura. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Veamos este ejemplo. Nuevamente tenemos dos figuras, dos rectángulos que tienen uno 3 por 4 centímetros y el otro tiene 2 por 6. Bien, vamos a proceder de la misma manera, vamos a trazar los ejes de referencia, vamos a trazar como son rectángulos las diagonales, vamos a representar G1 y G2, vamos a calcular X1, X2, Y1 y 2, S1 y S2, y vamos a aplicar, en este caso, la expresión para XG y G, porque en este ejemplo no hay un eje de simetría. Entonces voy a tener que calcular XG y G y representarlos. Digo que esa es la figura 1, que esta es la figura 2, represento un eje X, un eje Y, siempre teniendo en cuenta de que todo quede en el primer cuadrante, trazo las diagonales, represento el punto G1, bien, y lo que voy a calcular ahora es la superficie, la abscisa y la ordenada de G1 y G2. La superficie tiene las dos, 3 por 4, 12 centímetros cuadrados, la otra, perdón, es distinta, es 2 por 6, pero también es 12 centímetros cuadrados. X1 es la mitad de 4, 2 centímetros. X2, cuidado que acá se cometen errores, X2 no es 1 centímetro porque es de acá, hasta el eje. O sea, son 4 más 1, 5 centímetros. ¿Sí? Y 1 sería esta distancia de aquí hasta aquí. 3 más la mitad de 3 es 1,5, más 3, 4,5.
Y 2 sería de este punto hasta acá, hasta el eje. De G2 hasta el eje. Tiene 6, la mitad es 3. Por lo tanto, me da lo que acabamos de decir. Bien, teniendo estos valores ya determinados, procedemos a escribir la ecuación. Escribimos la ecuación y reemplazamos. 12 por 2 más 12 por 5 dividido 12 más 12. Recordando siempre algo muy obvio, pero que muchas veces vemos que se cometen errores, que este signo más separa. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es hacer esta multiplicación, hacer esta otra multiplicación y después sumarla. ¿Sí? Cuidado con eso, porque siempre más y menos separan, y producto y división unen. Entonces acá tengo que primero multiplicar y después los dos términos y después sumarlos. Bien, nos da 3,5 centímetros y el IG lo represento, ese es el eje, el XG 3,5, el IG 3,75 lo represento y tengo en este punto, ahí tengo el centro de gravedad. Ese punto es el centro de gravedad. ¿Sí? Que es 3,5 abscisa, 3,75 la ordenada de ese punto. Algunas aclaraciones sobre el centro de gravedad. El centro de gravedad podría ser un punto que no pertenezca a la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser un punto que estuviera por fuera de la figura. Por ejemplo, en una cubierta de un automóvil, ¿sí? En la cubierta de un automóvil, el centro de gravedad está en el centro de las dos circunferencias concéntricas. No pertenecen a la cubierta. Y sin embargo, ese punto es el centro de gravedad. Si la figura tiene dos ejes de simetría, ¿sí? Decimos que el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. No hace falta calcularlo. Y si tiene, como en el primer ejemplo que vimos, un eje de simetría, el centro de gravedad está sobre ese eje de simetría. Bien, veamos el último ejemplo. Ahí está G. Veamos el último ejemplo, que es este, con medidas un poquito más grandes. Procedemos de la misma manera. Entonces, como conclusión, establecemos sistema de referencia, dividimos en figuras conocidas, ubicamos trazando las diagonales o las medianas o en el centro de la circunferencia el punto G1 y G2, y una vez que hicimos eso, determinamos de cada una de nuestras figuras la abscisa y la ordenada con respecto al sistema de referencia que hemos elegido. Bien, en este caso, fíjense, trazamos en rojo los ejes X, Y, en verde las diagonales, me da G1 y G2, y ahora vamos a determinar cuánto vale X1 y 1, X2 e Y2. Sería oportuno a lo mejor detener el video y tratar de escribir en una hoja cuánto les parece a ustedes que sería X1 y 1, X2 e Y2, para después corroborar que eso que estamos planteando fuera lo correcto. Bien, empecemos primero con la superficie. La figura 1 tiene 10 por 50, por lo tanto tiene 500 centímetros cuadrados de superficie. La figura 2 también, porque tiene 50 por 10, las dos figuras tienen la misma dimensión, las dos tienen 500 centímetros cuadrados de superficie. El valor de X1 es este. ¿Cuánto sería ese valor? La mitad de 50, 25. Y X2 sería 50 más la mitad de 10, 55 centímetros. Bien. Y 1 es esta altura que está así, que sería 30 centímetros más la mitad de 10, 35 centímetros. E I2, la mitad de 50, 25 centímetros. 25 centímetros. Bien, ya tenemos esto, seguimos aplicando la ecuación y nos da 40, 30 centímetros.
Ese es el centro de gravedad de nuestra figura, que lo podríamos representar y quedaría terminado el cálculo del centro de gravedad. ¿Sí? Lo vemos aquí. En este punto tenemos el centro de gravedad de nuestra figura. ¿Sí? Tiene una abscisa de 40 centímetros, una ordenada de 30, coincide justo con este borde.